señal empiezo. Estamos transmitiendo. No, dame un segundo, un minuto, yo les aviso por chat. Parece que ya, ¿verdad, Fanny? Ya me apareció live. Perfecto. Muy bien, pues ahora sí, muchas gracias, Omar Santiago Medina, de Plus Media, en representación de la Asociación de Internet, para darles la bienvenida nuevamente a la iniciativa de Le Atiendo por Internet, donde buscamos apoyar a todos aquellos emprendedores, micro, pequeños, medianos empresarios en su proceso de transformación digital con estas asesorías gratuitas por parte de importantes empresas protagonistas de este ecosistema de Internet, socios como el día de hoy de la Asociación de Internet, para ver cómo podemos ayudarlos a que este 2021 sea mejor aún que el 2020 y podamos seguir ayudando a que tengan sus productos, servicios en venta en línea en Internet. Entonces, el día de hoy nos da mucho gusto tener aquí a Quesky. Nos va a estar platicando Oscar Maldonado, quien es especialista en el tema de posicionamiento. Una charla de por qué necesitas SEO en tu empresa y cómo deberíamos de dar los primeros pasos. Un tema que es muy importante, dado que en los buscadores es en donde se dan las primeras intenciones de compra, donde empiezan a buscar cuál puede ser ese posible proveedor para mi producto o servicio. Entonces, es muy importante su presencia en estas herramientas de búsqueda. Pues bueno, agradecer a Quesky y a Oscar por estar aquí. Muchas gracias, Oscar, para darles una breve respuesta. Oscar, bueno, es el actual especialista en otras empresas. Dejo que él mismo se presente. Gracias, Oscar, y bienvenido. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el espacio también de hablar de un tema que desde donde lo vemos de este lado se ha vuelto muy relevante a partir, obviamente, de la pandemia. Ha crecido mucho el interés para usar este canal de adquisición. Por su naturaleza es bastante atractivo al ser un canal que de hacerlo bien, de ejecutar una estrategia correctamente, es gratuito y es prolongado. Podemos prolongar muchísimo el tiempo de éxito de una estrategia, siempre y cuando llevemos una buena planeación. Y para presentarme, para ir iniciando, pues obviamente agradezco mucho a todos los que se están conectando, a los que están viendo esto diferido a través de las diferentes plataformas, a la Asociación de Internet, específicamente a la división de Le Atiendo por Internet, por este espacio. Muchas gracias. Y ya para presentarme, pues ya lo mencionaste, actualmente trabajo como SEO Specialist en Quesky. Desde hace 7 años trabajo en esta disciplina que forma parte del marketing digital, uno de los canales más importantes del marketing digital para adquirir usuarios a través de buscador. Me especializo específicamente en posicionamiento en buscadores. Nos vamos a centrar en esta ocasión únicamente en Google y vamos a ir descubriendo por qué nos centramos en Google y mucho de la estrategia recae en estrategia de contenidos, también un área donde me especializo. Y pues últimamente disfruto mucho de dar este tipo de pláticas, conferencias SEO, es algo que me gusta, el trabajo de evangelización, perdón, sobre el SEO. Pues si tienen alguna duda, seguramente van a surgir algunas. Al final podemos ir respondiendo cada una de ellas. Me gustaría que fuera
una plática muy interactiva. Voy a tratar de hacer esto muy dinámico, de irnos en media hora, 40 minutos para dejar un espacio al final. Y si tienen alguna duda, pues aquí con Omar o la organización de la Asociación de Internet pueden dejarlo en el chat y al final lo vamos platicando. Entonces, para iniciar, si me apoyan, nos vamos a la diapositiva 4, por favor. Me gustaría iniciar por que conociéramos todos un poquito de la anatomía del buscador. Seguramente es algo con lo que convivimos todos los días. El comportamiento ahora de los usuarios es, tenemos una necesidad y vamos al buscador. Si queremos informarnos de algo, si queremos conocer algo sobre algún artista, si queremos conocer la edad de algún artista, si queremos conocer algo sobre alguna serie, si queremos descargar algo, una aplicación, si queremos llegar a algún lugar, seguramente vamos a Google y hacemos una búsqueda, al punto en el que Google se ha convertido más en un solucionador de problemas o un buscador que responde dudas más allá de un buscador. Pero para entenderlo necesitamos irnos al inicio. ¿Cómo está estructurado el buscador cuando vamos y hacemos una búsqueda? Y lo primero que vemos aquí es que tenemos un bloque de Google Ads. Si se fijan, en la presentación no alcanzan a ver, pero la búsqueda es juguetes didácticos. Si se fijan, tenemos un primer bloque que parece ser un resultado orgánico, pero no lo es. Google ha ido migrando a través de los años a un diseño que pudiera ser un tanto engañoso para elevar el porcentaje de los clics de los usuarios. Pero bueno, tenemos un bloque de Google Ads al inicio del buscador, luego tenemos otro bloque de Google Ads, que es Google Shopping, eso es otro módulo de publicidad, de pago por clic de Google, y después tenemos un módulo, si vamos en el scroll, simulando un scroll, vamos viendo cómo aparece un mapa, después aparece otro módulo de Local SEO, y por último vemos los resultados orgánicos. Esto es importante señalarlo porque con el paso de los años, si bien Google ha ido disminuyendo la relevancia que tiene el SEO en el buscador, al día de hoy el SEO y Google generan muchísima cantidad de visitas a un sitio web, al punto en el que pueden irse a comparar a ustedes, si tienen ya instalado su Google Analytics, pueden irse a dar cuenta que el tráfico orgánico puede superar muy fácilmente, obviamente dependiendo de la naturaleza del sitio web o de la estrategia que ustedes tengan, pero es muy probable que el SEO supere por mucho a cualquier otro canal de adquisición. Y esto tiene que ver con la naturaleza de las búsquedas que hace el usuario y cómo es que busca lo que necesita encontrar el usuario cuando va a Google. Vamos a ir avanzando poco a poco para que vayamos entendiendo. Si ahorita es un poquito confuso, tiene mucho sentido, pero lo vamos a ir entendiendo en el camino y si no, al final nos detenemos para solucionar las preguntas. Si podemos avanzar, por favor. Una vez que ya entendemos la anatomía del buscador, seguimos con las bases, ¿no? ¿Qué es el SEO? ¿Qué es el SEO? Por sus siglas en inglés, significa Search Engine Optimization, y si lo traducimos a español no tiene mucho sentido porque quedaría algo como optimización de los motores de búsqueda. Para hacerlo un poquito más aterrizado a la práctica, todo lo que sea procesos o estrategias que permitan aumentar la visibilidad de una empresa, producto o servicio, posicionando en primeros lugares de los buscadores, eso es SEO. En otras palabras, todo lo que podamos hacer, y ojo aquí, que esté permitido por Google para ocupar el primer lugar de los rankings para una búsqueda específica. Es decir, todo lo que Google permita que podamos hacer para aparecer en los primeros lugares del buscador o aumentar la visibilidad de nuestra página web, eso es hacer SEO, orgánico, ojo, porque existen los módulos de Google Ads y eso no es hacer SEO. ¿Podemos avanzar, por favor? Y aquí nos va a quedar un poquito más claro, ¿no? ¿Qué es SEO y qué no es SEO? Voy a empezar por qué no es SEO para que nos quede un poquito más claro y por experiencia me he encontrado con muchos escenarios de este tipo, ¿no? No es SEO presionar botones, no tenemos una plataforma donde podamos ir a picar o meter algunos comandos y Google con esto ya vaya a privilegiarnos a nuestra página en Internet en los primeros lugares, ¿no? No son pasos a seguir. Si bien hay metodología para hacer SEO, no necesariamente hay un paso 1, 2 y 3 que seguir para que las cosas vayan sucediendo. Si bien puede existir el caso donde algo que funcionó acá puede funcionar aquí,
no necesariamente es el caso, por lo tanto, una metodología como tal no aplicaría para tener éxito con un proyecto. No es pagarle a Google, como ya lo mencionamos al inicio, para eso estamos hablando de Google Ads y eso es otra estrategia, se llama SEM, Search Engine Marketing, y es una estrategia de pago por clic. Entonces ahí no sería un posicionamiento orgánico, sería una estrategia más de paga, ¿no? No son redes sociales, si bien es apalancarnos de redes sociales para algún proyecto, para algún testeo, para alguna estrategia, no tiene nada que ver con redes sociales y tampoco son solo keywords. El buscador pasó de ser solo keywords hace muchos años. Anteriormente, obviamente funcionaba que seguramente escuchaban que ustedes tecleaban una keyword y entre más repitieran la keyword en un contenido, pues más fácil era posicionar una página para cierta búsqueda. Actualmente eso ya no funciona. Google se ha vuelto más inteligencia artificial que un algoritmo como tal. Entonces, cada vez es más inteligente y no solo basta con agregar keywords al contenido. Y ahora vamos a ver lo que sí es estrategia y planeación, investigación y experimentación. Hay que generar muchos contenidos de valor, hay que responder muchas preguntas a los usuarios, hay que solucionar muchas necesidades de los usuarios cuando van al buscador a hacer una pregunta. Tenemos que ser muy disciplinados para documentar todas las modificaciones que hagamos en el camino. Si algo funciona, pues seguir con esto y si no, hay que iterar, devolvernos y reiniciar el proceso, experimentar nuevamente y seguir documentando. Hay que ser muy creativos. En ocasiones la solución es más creativa que metodológica, entonces hay que ser muy creativos para darle la vuelta a los problemas con los que nos enfrentamos y sobre todo hay que ser muy analíticos. El SEO se basa mucho en la toma de decisiones en datos, entonces hay que tener ciertas características para entender lo que es el SEO y lo que no es el SEO. Hay que basarnos mucho en analítica, es lo más importante. ¿Podemos avanzar, por favor? Y ahora sí, ya para entrar en la materia o el tema por el cual nos reunimos hoy, quisiera empezar con un ejercicio de imaginación. Si podemos ir avanzando, por favor, de qué sucedería o cuál sería el escenario que ustedes ven que sucedería si ustedes están. ¿Y dónde están en el buscador? Pues imaginen que un usuario va y teclea a Google el producto que ustedes venden y que busca a su cliente. Y ustedes están en primer lugar. Dice por acá, imagina que un usuario busca en Google el producto que vendes y tú estás en primer lugar. ¿Qué sucedería? Y si no estás, también, ¿qué sucedería? Entonces aquí podemos hacer un ejercicio de imaginación. A mí lo que se me ocurre que suceda es que si un usuario va y busca su producto, muy probablemente dé clic en este resultado, probablemente vaya y vea lo que ustedes venden, la calidad de lo que venden, se informe sobre ustedes, tal vez haga un review en otro medio como YouTube o busque alguna información sobre el producto que están vendiendo, o es muy probable que lo capturen como lead. Tal vez el usuario, dependiendo de la configuración de su sitio web, pueda dejar su correo electrónico para después empezar a retargetearlo a través de otra estrategia de email marketing, pero ustedes ya cumplieron tal vez un objetivo. En el mejor escenario, ustedes realizan una venta y esa venta se podría adjudicar al buscador. Si podemos avanzar, por favor. Ahora imaginemos si no están, si el usuario va y hace la misma búsqueda a Google, pero ahora aparece su competencia. Dice por acá, hola, soy tu competencia y si no estás en Google, yo sí estaré. Cada persona que busque tu producto entrará a mi sitio web y después tal vez comprar. Entonces aquí ya tenemos una desventaja muy significativa. Hay que recalcar aquí que lo que sucede en los resultados orgánicos no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad. Ustedes pueden competir contra grandes marcas en posicionamiento orgánico sin que sea esto un determinante. En SEO, para Google, prácticamente todos tenemos la misma posibilidad de posicionar en primeros lugares, obviamente siempre y cuando le demostremos al buscador, a su algoritmo de inteligencia artificial, que vale la pena que nosotros seamos el primer lugar. Entonces, hay que tener en cuenta que prácticamente es el mismo terreno para todos y que tenemos la misma oportunidad de competir contra los gigantes. Vamos al siguiente, por favor. Y este escenario es el que más me gusta porque es el que vemos
regularmente, ¿no? Es el que más vemos. Dice, y si más o menos estás, ¿qué pasa si tu cliente busca el producto y tu competencia está en primer lugar y tú estás en segundo lugar, perdón? Esto es un escenario muy recurrente y cualquiera diría, pues no pasa nada, yo ya estoy ahí, igual y me llevo un porcentaje de los clics, pero vemos que esto sí varía y muchísimo dependiendo los porcentajes de clics que conocemos que Google asigna para cada resultado. Y antes de conocer estos porcentajes, me gustaría leerles lo que dice aquí. Dice, hola, soy tu competencia, vendo lo mismo que tú y estoy en primer lugar. Parece nada, pero me llevo 2 veces los clics contra la segunda posición, o sea, nuestra empresa. Y por otro lado estamos nosotros con el producto que también vendemos contra la competencia y decimos, no pasa nada, yo ya tengo mi web, estoy en segundo, tercero o cuarto lugar y mi competencia está en primero, ¿qué puede salir mal, no? Y lo que puede salir mal es lo siguiente, lo que veremos en la siguiente diapositiva. Pues vemos que la distribución de los clics según la posición de Google varía muchísimo, al punto en el que el primer lugar se lleva casi el 30% de los clics de todas las búsquedas orgánicas que se refieren a una keyword. El segundo lugar se lleva casi el 16% y así va disminuyendo hasta el 7% en la quinta posición. Por eso, seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando realizan una búsqueda es muy, muy poco probable que vayan a la segunda página a buscar lo que no encontraron en la primera. Si no está en la primera página, seguramente volvemos a reformular nuestra búsqueda y vemos si ahora sí el buscador satisface nuestras necesidades. Pero esto es importante, vean cómo varía de estar en la segunda posición a la primera. Ese es el porcentaje de clics. Y prácticamente si estamos en la segunda o tercera posición, nos estamos perdiendo de casi 2 o 3 veces el porcentaje de clics en relación a si estuviéramos en la primera posición. Entonces, ojo acá, cuando vamos a competir a un buscador hay que hacerlo por todo y hay que ir por la primera posición siempre para llevarnos el mayor porcentaje de clics contra la competencia. Si avanzamos, por favor. Y para avanzar, me gustaría mostrarle un poquito del SEO en datos. ¿Por qué es importante hacer SEO? Anteriormente se pensaba que hacer SEO era incluso hasta una métrica de vanidad, ¿no? Cuando buscaban nuestro negocio, decir, pues mira, buscan mi negocio y me encuentran. Eso en SEO tiene un nombre y es una búsqueda brandeada, es decir, es una búsqueda por marca. Y cuando tienes una página web que responde a tu marca, que es una obviedad, es muy probable que estés en primer lugar. Google entiende que cuando alguien busca el nombre de tu marca, la respuesta más viable para esa búsqueda no es nada más que tu sitio web. Tú eres la mejor opción para resolver esa necesidad. Pero ahora ha cambiado muchísimo. Los usuarios, si bien siguen haciendo búsquedas de marca, cada vez más buscan solucionar sus problemas o solucionar una necesidad. Es por eso que tenemos que empezar a trabajar el SEO como una parte importante de nuestra estrategia. Es decir, atacar a aquellos usuarios que buscan nuestro producto pero no conocen nuestra marca. Y por acá van los datos. El 68% de las experiencias en línea comienzan con un motor de búsqueda. Por acá abajito pueden ir encontrando la fuente consultada para estos datos. Además, el 53% del tráfico de todos los sitios web proviene de una búsqueda orgánica. Ojo, casi más de la mitad, perdón, del tráfico orgánico viene de una búsqueda orgánica. Y luego más del 1000% del tráfico, puedes obtener más del 1000% del tráfico a través de SEO que en relación a las redes sociales. Esto es un dato muy relevante. El SEO atrae por su naturaleza más usuarios a tu sitio web que las redes sociales. Y tiene sentido si lo ven desde el punto de vista que un usuario que va al buscador sabe que tiene una necesidad, sabe que tiene una necesidad que quiere resolver o un problema que quiere resolver y lo quiere resolver entrando a Google en relación a un usuario que está dando scroll en redes sociales, en Facebook, por ejemplo. No es un usuario que sienta que tiene una necesidad, él tal vez tiene un tiempo libre, está pasando el rato y no necesariamente está buscando lo que nosotros estamos ofreciendo en Facebook, a diferencia del usuario que va al buscador, ¿no? El 8% de las búsquedas se realizan como preguntas. Ojo acá, esto ha ido creciendo con los años al punto en el que el 8% es un número muy elevado de usuarios que van y buscan solucionar una pregunta a Google. Esto también nos da mucha luz sobre qué tenemos que hacer en nuestro sitio web.
Tal vez si nosotros tenemos una tienda en línea, pues sí es importante que vayamos privilegiando los productos que tenemos en ella, pero tal vez valga la pena crear un blog para empezar a solucionar esas preguntas que el usuario tiene en relación al producto que nosotros vendemos. Es decir, primero atraerlo, solucionarle su duda, sus necesidades, sus problemas y después decirle o encaminarlo incluso a, ya solucionamos tu duda, mira, aquí está el producto que va a solucionar tu problema. Entonces eso es importante considerar porque el usuario cada vez está yendo al buscador a buscar respuestas a sus preguntas. También, además, el 90% del tráfico proviene de Google, Google Imágenes o Google Maps. Esto es muchísimo tráfico. Prácticamente el total del tráfico en Internet pasa por Google y también para mí hace muchísimo sentido. Simplemente hay que preguntarnos si Internet para nosotros no es igual a Google o si queremos encontrar Facebook y nos da flojera teclear facebook.com o queremos ir a YouTube, vamos a Google y tecleamos Facebook o tecleamos YouTube. Entonces, Google Imágenes y Google Maps asisten más del 90% del tráfico en Internet. Y por último, ya para terminar, tenemos 20 veces más de posibilidades de atraer tráfico a través de SEO que en pago por clic. El pago por clic, como se los mencioné al inicio, son todas estas estrategias de Google Ads. Y pues bueno, a pesar de que vimos al inicio que Google va privilegiando, a los módulos de Google Ads de paga, el usuario final sigue confiando más en los resultados orgánicos. Por eso, a pesar de que el usuario tenga que hacer scroll en su buscador, sigue confiando en los resultados orgánicos como aquellos que van a solucionar sus necesidades. ¿Podemos avanzar, por favor? Y entonces, ¿por qué es importante? Para resumir todo lo que les dije en estos primeros minutos, todo se resume a 2 puntos. Aparecer en los primeros lugares de Google nos permite mostrarnos ante los usuarios, ojo aquí, de manera no intrusiva. Es decir, cuando el usuario necesita algo, va al buscador y nosotros nos mostramos como el solucionador del problema. Esto es muy bien visto en este momento porque estamos en un tiempo del marketing digital donde todo puede parecer intrusivo. Si vamos a YouTube y queremos escuchar música o ver algún video o ver cómo se prepara alguna receta, nos tenemos que aventar un video o 2 videos que no hay opción de saltarnos y es información tal vez que en ocasiones no está ni relacionada con el video final que queremos ver. En el mejor de los casos estará relacionado al video que queremos originalmente visualizar. También, por otro lado, tenemos a Facebook, que si estamos viendo el newsfeed, estamos dando scroll y estamos consumiendo N cantidad de publicidad que en ocasiones ni siquiera tenemos un interés mínimo o que nos preguntamos incluso cómo sabe Facebook que en algún momento hablamos o tuvimos alguna conversación sobre algún producto. Seguramente les ha pasado y nos llama mucho la atención, ¿no? La bondad de Google es que aparecemos frente a los ojos del usuario cuando nos busca. Y eso es lo mejor que podemos hacer en marketing digital porque no somos intrusivos. Y la otra parte que es bastante relevante para nosotros y debería de llamarnos muchísimo la atención para implementar una estrategia de SEO en nuestro negocio, es que si enfocamos nuestra estrategia a las keywords correctas, comúnmente esto es retribuido con mejor calidad de tráfico. Esto lo podemos cerciorar en muchísimos proyectos en los que yo he participado y siempre lo que vemos es que la constante es que el tráfico que llega a través de buscadores tiene un mejor ratio de conversión, tiene un menor porcentaje de rebote, tiene un mayor tiempo de permanencia y comúnmente tiene un mayor porcentaje de consecución de microobjetivos. ¿Cuáles son los microobjetivos? Si ustedes tienen una tienda en línea, un macroobjetivo sería una venta, pero un microobjetivo tal vez sería que el usuario se registrara a la tienda en línea, se suscribiera a algún newsletter en el blog o que agregara algún producto al carrito para que posteriormente lo podamos retargetear. Entonces, no necesariamente se cumple un macroobjetivo, pero el usuario ya cumplió un microobjetivo y podemos para que eventualmente pueda volver a realizar alguna compra o adquisición de servicio. Podemos avanzar. Y ahora sí, se los comenté, ¿por qué nos centramos en Google? Pues porque prácticamente tiene entre el 90 y 95% del market share. Es decir, de cada 100 búsquedas, entre el 90 y 95 se las lleva Google. Hay muchísimos más buscadores, seguramente han escuchado de Bing, de Yahoo. Yahoo era
el Google de los años 90, pero obviamente Google con la calidad de su algoritmo, de su inteligencia artificial, de cómo fue depurando los contenidos de mala calidad versus los buenos, se fue comiendo todo este market share hasta que ha llegado prácticamente a dominarlo en su totalidad. Si bien Bing y Yahoo siguen participando, vean que la gráfica, según estadística, no tienen mayor relevancia realmente que le preocupe a Google. Después tenemos por ahí a Baidu y a Yandex. Seguramente nunca los han escuchado. Esto tiene sentido. Baidu es el Google de China, por mencionarlo de alguna forma. Es más o menos el equivalente. Tiene una penetración muy grande en China. Y Yandex, por otro lado, es el Google de Rusia. Por acá seguramente nunca lo han escuchado y tiene sentido. Y también hay un par más por ahí de buscadores que llaman muchísimo la atención, no por su participación en el market share, sino por la propuesta de valor que ellos tienen. DuckDuckGo es un buscador que su propuesta de valor la basa prácticamente en la privacidad. Ellos prometen no estar rastreando lo que buscas, no hacer un historial. Y por otro lado está ecosia.com. Este buscador en su propuesta de valor la basa prácticamente en comprometerse, sembrar un árbol cada vez que alguien hace una búsqueda. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque centramos la estrategia SEO en Google, por esto que les menciono, pero si ustedes en algún momento quieren ir a probar otro buscador para ver cómo funciona, muchísimas opciones allá afuera, simplemente que Google tiene tanto dominio que en ocasiones no permite que los podamos ver. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, ¿cómo empiezo mi estrategia SEO? Ya sea que ustedes ya tengan una tienda en línea y simplemente quieren empezar a implementar esta estrategia, o ustedes o algún producto específico en Internet, lo que hay que hacer es, obviamente, entender que el SEO es una estrategia que es redituable, que tiene un muy buen retorno de inversión y que es relevante para tu negocio. Lo primero que debes hacer es estar convencido que es relevante para tu negocio, estar convencido que es importante, pero también debes de estar convencido que es una estrategia a mediano plazo. Si tú quieres contratar a un SEO o una agencia de SEO y quieres resultados en 2 semanas, un mes, me ha tocado ver casos donde llega el consultor SEO y el dueño de la empresa le pregunta que pues cuándo van a vender, que ya tienen un mes trabajando. Esto es prácticamente imposible porque si bien podemos ejecutar quick wins, esto es muy poco probable que suceda. La estrategia de SEO yo siempre digo que puede llevar entre 4 o 6 meses, incluso un año, dependiendo del nicho de nuestro producto. Es decir, no es lo mismo competir en un nicho donde está históricamente dominado por una marca muy grande, que no tiene que ver la grandeza de la marca con los esfuerzos SEO. Lo ha dominado por muchos años. Nosotros tenemos que empezar desde abajo a demostrarle a Google que vale la pena que nos tome en cuenta para posicionar en primer lugar. Entonces, hay que tener en cuenta que si queremos resultados inmediatos, el SEO definitivamente no es nuestra estrategia. La ventaja aquí es que una vez que lleguemos a los primeros lugares, es muy poco probable que perdamos esas posiciones. Siempre tenemos que ir iterando, obviamente, mejorando las cosas que ya tenemos, pero es muy poco probable una vez que ya estamos ahí. Entonces, me gusta mucho hacer esta analogía, esta frase que se menciona mucho en SEO. El SEO no es el SEO es un maratón, perdón, no es una carrera de 100 metros. Y esto creo que retrata muy bien lo que les comento, ¿no? De 6 meses, un año para empezar a ver resultados que realmente sean tangibles y que podamos ver en nuestro retorno de inversión. ¿Podemos avanzar, por favor? Y después, manos a la obra. Esto es un poquito de la metodología que yo uso para implementar el SEO en los proyectos que tengo. Actualmente, obviamente, en Questi, como se los mencioné, yo lo que hago siempre es auditar, documentar, implementar, medir e iterar. Y volver a iniciar el ciclo una vez que iteramos. Se los platico muy rápidamente para no detenernos mucho aquí. Auditamos qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el estado del sitio cuando llegamos? Tanto técnicamente como todos sus contenidos. Hay que encontrar
áreas de oportunidad y obviamente ver contra quién estamos compitiendo. Si ya estamos posicionando tal vez en la primera página o en la segunda página, ir a vernos qué es lo que está haciendo el que está en la primera página, qué keywords está posicionando, tiene blog, no tiene blog, cómo es que llegó a esa posición. Nosotros tenemos que ir a compararnos con ellos y poder sacar de ellos tal vez lo que están haciendo bien, replicarlo, mejorarlo e ir iterando nuevamente, ¿no? Después hay que documentar todo. Cualquier cambio que realicemos puede o no funcionar. Si nos funciona, lo tenemos documentado y sabemos qué ha funcionado. Y si no funciona, es importante que nos vayamos a este documento y hacer un rollback de lo que hicimos y que no funcionó porque nos pudo haber afectado. Entonces, una vez que tenemos documentado, podemos tener toda la estrategia como una especie de bitácora para ir consultando qué hicimos tal día y qué se reflejó en las gráficas. ¿Funcionó o no funcionó? Es muy importante tener todo documentado. Después que ya documentamos, pues a implementar. Todo lo que ya encontramos en la auditoría y toda la documentación que ya tenemos, hay que implementar los cambios. Obviamente hay que hacerlo de forma muy ordenada y hacerlo de forma escalada. No hay que irnos por todo, hay que irnos poco a poco. Tal vez lo que menos represente riesgo para el negocio, hay que irlo tocando, hay que irlo segmentando por partes para que de esta forma podamos ver cómo es que va reaccionando ante estos cambios el sitio web y el buscador. Después medir, ¿qué es lo que vamos a medir? Si incrementamos posiciones, si se incrementó el tráfico, si aumentó el porcentaje de rebote o disminuyó, o si disminuyó o aumentó el tiempo en el sitio. Estas métricas nos van a dar más o menos la ruta de si los cambios que implementamos están por el lado correcto o deberíamos hacer un rollback y regresarnos a lo que teníamos antes porque de plano estamos viendo que las métricas se nos caen. Y por último, iterar siempre. El SEO es un proceso de iteración constante. Es decir, algo que nos funcionó hoy podría no funcionar mañana. El algoritmo constantemente se está actualizando y cada vez es más inteligente sobre lo que es un resultado que valga la pena ofrecer al usuario final. Y todo se resume en esto. Lo que hoy funciona, tal vez mañana no. Si hoy estamos en primer lugar, tal vez mañana podríamos caer al tercero, después al quinto, después simplemente desaparecer de la primera página y empezar a perder mucho tráfico por ahí. Entonces, esto hay que siempre estarlo iterando, hay que estar experimentando sobre cosas nuevas, sobre qué está haciendo la competencia y que nosotros ya dejamos de hacer. Y así es como vamos a permanecer por mucho tiempo en los primeros lugares. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, ya casi finalizamos. Aquí, para cerrar, les doy algunas recomendaciones que ustedes podrían implementar en su sitio web y con la cual podrían ver resultados muy rápido. Sinceramente, estas estrategias son prácticamente las de cajón, son muy básicas que nosotros podríamos implementar y empezar a ver resultados muy rápido. Primero, que nuestro sitio cargue muy rápido. El SEO cada vez tiene que ver más con la experiencia del usuario dentro del sitio. Si el sitio carga más de 3 segundos, es muy probable que empecemos a ver cómo se eleva la tasa de rebote en Google Analytics. Y tiene que ver con la conectividad desde dispositivos móviles, desde los micromomentos en los cuales el usuario va al buscador y hace una búsqueda específica. El usuario quiere solucionar su necesidad lo más rápido posible. Entonces, hagamos nuestra página lo más rápido posible. También es importante que tengamos una conexión segura. Esto es un poquito más técnico, pero si tienen algún equipo de desarrollo, lo pueden platicar con ellos. Si no, incluso si son los que manejan todas las propiedades de su sitio web, se pueden acercar con su proveedor de host y preguntarle acerca de la conexión HTTPS. Este es un protocolo de conexión donde nosotros le decimos que toda la información que circula en nuestro sitio web es segura. Y esto Google lo valora y le da un punto a favor a nuestro sitio contra la competencia que no tiene este protocolo de conexión. También el diseño responsivo. ¿Qué significa esto? Que nuestro sitio ya no está siendo evaluado por cómo lo vemos en una versión de escritorio en nuestra computadora. Si bien podemos tener un sitio que es muy bonito, que cargue muy rápido, pero en el celular se descuadra todo, los botones no están accesibles o simplemente no se adapta a la pantalla del celular, esto es muy malo porque Google anunció hace
un año, creo alrededor, o meses, un año cuando mucho, que su toma de decisión para posicionar a las páginas web se iba a tomar en decisión a la calidad de su visualización en dispositivos móviles. Entonces, es importante que nos visualicemos muy bien en una versión de escritorio, pero tenemos que privilegiar el cómo nos vemos, el cómo carga todo nuestro contenido en una versión de dispositivos móviles. Después también que sea contenido único. Es decir, si nosotros tenemos una tienda en línea, el proveedor nos da la descripción de los productos, tal vez está en inglés o en español, nosotros hacemos la traducción o simplemente copiamos y pegamos. Esto a Google le duele muchísimo porque lo que quiere es que de verdad estemos aportando valor con cada contenido que nosotros subimos a Internet. Entonces, cuando nosotros publicamos la descripción de un producto, de verdad hay que solucionarle todas las dudas al usuario, desde las características del producto, recomendaciones, si tenemos un unboxing, si tenemos reseñas, si otros usuarios han comprado y podemos generar un bloque donde otros usuarios puedan decir si les gustó, si no les gustó, que le tomen foto de cuando llegó, del unboxing, en fin, todo lo que podamos darle al usuario final y que le aporte valor para tomar su decisión sobre realizar una compra o no. Técnico, y me voy a ir muy rápido, que ninguna página quede huérfana. Es decir, si creamos un producto, rápidamente enlazarlo desde otra página de categoría, hacer una mención, enlazarlo para que el usuario pueda encontrarlo rápidamente. Y no solo el usuario, también el bot de Google encuentre este contenido y se lo pueda llevar al buscador. Si ustedes tienen una tienda que además de, perdón, un establecimiento físico más allá de su página web donde puedan vender sus productos o servicios, es importante que configuren Google My Business. ¿Por qué? Porque si recuerdan al inicio de esta plática, mencionaba que había un módulo donde aparecía un pequeño mapa. Este lugar está privilegiado para aquellos negocios que tienen su establecimiento físico y que están cercanos al origen de la búsqueda. Es decir, la ubicación física es un factor de relevancia para Google. Si yo busco en este momento cerrajero, Google va a privilegiar a todos aquellos cerrajeros que estén aquí a la redonda y no va a privilegiar tal vez a los usuarios que están más alejados de mí o en otro estado o en otra ciudad. Siempre que yo haga una búsqueda, Google va a privilegiar a aquellos negocios que estén cercanos a mi búsqueda. Entonces, si ustedes tienen un establecimiento físico, es importante que configuren Google My Business para que Google los considere siempre y cuando la búsqueda sea cercana a ustedes. Y configurar Google Search Console. Tal vez es la primera vez que lo escuchan, tal vez ya lo conocen. Vayan a Google y busquen Search Console. Esta es la plataforma donde Google se comunica con el webmaster o con la persona encargada del sitio web y les va diciendo cuál es el estado de salud de su sitio web. Si necesita optimizarse por aquí, si necesita optimizar allá. Y también ante cualquier problema es la vía de comunicación que los encargados de un sitio web tenemos para comunicarnos con Google. Entonces es importante que lo configuremos para que de forma automatizada siempre estemos comunicándonos con Google. Si creamos una página nueva, le decimos, oye Google, ven a visitar esta página, la acabo de crear, pero tiene mucho contenido que puede ser de relevancia. Y por último, configurar Google Analytics. Si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Es tan sencillo como eso. Tenemos que ver si ante cualquier cambio que implementamos en SEO está funcionando el Analytics, entonces lo seguimos replicando en todo el sitio. Si las gráficas se nos empiezan a ir para abajo, es momento de hacer rollback y regresarnos a lo que teníamos antes. Es importante que tengamos Google Analytics y que siempre estemos tomando en cuenta lo que las métricas nos van diciendo. Adelante, por favor. Y para finalizar, hay que asegurarnos de estar presente en cada etapa del Buyer's Journey. ¿Qué es el Buyer's Journey? Es prácticamente todo el recorrido que tienen los usuarios en una toma de decisión de una compra. Aquí se los platico muy rápido. Es la primera etapa donde un usuario puede llegar a nuestro sitio es conciencia, interés, decisión y acción, donde la acción es la compra final. Podemos avanzar para visualizar algunos ejemplos de cómo funciona este embudo. Vemos la próxima diapositiva, por favor.
Va, aquí está. Y creo que en este ejemplo va a quedar más claro. La etapa de conciencia, imaginen que ustedes quieren comprar un celular gama alta. No conocen de marcas, no saben cuáles son los celulares gama alta, no saben cuál es la tienda que lo puede vender, simplemente ustedes ya tienen la necesidad de comprar un celular gama alta. Tal vez, por experiencia, la primera búsqueda que ustedes realizarían sería mejores celulares gama alta. Yo solamente quiero enterarme a ver cuáles son los celulares gama alta en el mercado. Y esta búsqueda la estaríamos solucionando con el blog. Ahí podemos ver debajo que el gráfico dice blog. En esta etapa, el usuario no quiere comprar un producto en específico, simplemente se quiere enterar de cuáles son los mejores celulares gama alta en el mercado. Después, si nosotros generamos este artículo, lo posicionamos en primer lugar, es muy probable que el usuario llegue a nuestro blog y consuma todo el contenido que nosotros le creamos. Tal vez mencionamos Samsung, tal vez mencionamos iPhone, tal vez mencionamos Huawei, perdone. Y una vez que el usuario toma la decisión y dice, yo quiero un celular Huawei, tal vez su próxima búsqueda ya sea en la etapa de interés y haría la búsqueda de mejores celulares Huawei. La persona ya tomó una decisión, ya se enamoró de la marca y ahora quiere conocer cuáles son los celulares gama alta de la marca Huawei. Después pasaríamos a la toma de decisión, donde el usuario ya está convencido que quiere el modelo de celular Huawei Mate 30. Es decir, nosotros a través del blog ya le dijimos cuáles son los modelos gama alta, ya se enamoró del Mate 30 y ahora es momento de decirle a través de una reseña tal vez, o de un review en YouTube, o de un unboxing, cuáles son las funcionalidades del celular, cuáles son las características, el precio, para que el usuario, una vez que vea todas estas características, pase a la etapa de la acción. La búsqueda en este momento de un usuario que ya tomó su decisión sería comprar Huawei Mate 30. Y aquí ya no estaríamos hablando de YouTube, ya no estaríamos hablando de un blog, ya estaríamos hablando de una ficha de producto donde efectivamente el usuario pueda comprar el producto que ya decidió. Y así es como vemos que el usuario va cayendo en una especie de embudo desde búsquedas más generales hasta búsquedas más particulares hasta llegar a tomar una decisión. Adelante, por favor. Y para finalizar, ¿cuáles serían mis tips finales? Si ustedes quieren implementar la estrategia de SEO, hay que identificar tu search persona. Esto es como un buyer persona en inbound marketing. En SEO, nosotros lo conocemos como search persona. Hay que saber quién está buscando los productos, a qué se dedica, datos demográficos, cuál es su edad, dónde vive, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Si busca información, usemos el blog. Si busca comprar algo, usemos la ficha de producto. Ojo con el nombre del producto y servicio, también es otro tip. No hay que nombrar al producto que nosotros vendemos o servicio como nosotros lo conocemos, sino como el usuario lo busca. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy rápido que ven del abanico ventilador. Hace muchos años trabajé en un e-commerce y cuando publicamos abanicos en nuestra tienda en línea, nosotros queríamos vender ventiladores y no sabíamos que nuestro público objetivo a los abanicos en Sonora, nosotros llamamos abanicos, y acá en el centro del país le llaman ventiladores. Nuestros clientes potenciales estaban en el centro del país. Entonces, cuando nosotros nombramos abanicos, no nos compraba nadie los abanicos. Hasta que cambiamos el nombre a ventilador, fue que las ventas empezaron a despuntar. Entonces, por acá cobra mucho sentido este ejemplo. No vayamos a nombrar los productos como nosotros los conocemos, sino como realmente los busca el cliente. Y también es muy importante entender, si nuestro producto se compra a través de una compra compulsiva o reflexiva. Si es compulsiva, tal vez debamos de utilizar ciertas palabras en nuestro contenido a diferencia de una compra que es reflexiva. Si nuestro producto es muy caro, si nuestro producto es muy técnico, si es maquinaria, si es un artículo que el usuario deba conocer muchísimo para decidir su compra, estamos hablando de una compra reflexiva. Y entonces tendríamos que generar muchísimo contenido documentado, especializado sobre el producto, para convencer al usuario de que la opción que nosotros vendemos es la mejor. Entonces, ojo con estos 3 tips, con esto finalizo y me gustaría en los próximos 10 minutos saber si tienen alguna duda y con gusto los puedo ayudar. Ojalá les haya sido enriquecedora esta plática y hayan podido rescatar algunos tips por acá. Muchas gracias, Oscar. Sí, ya están algunas preguntas llegando tanto en
Facebook como aquí en Webex. La verdad es que muy enriquecedora tu experiencia. A mí personalmente me gustó la forma en que la platicas tan coloquial y comprensible para cualquiera, y haces ver que no es tan complejo hacer este ejercicio. Vamos a empezar con algunas de las preguntas, si me permites, Oscar. La primera, ¿cómo podemos hacer para que nuestra página sea más rápida y, bueno, y esto obviamente ayude al tema del posicionamiento orgánico? Va, es muy buena pregunta y la respuesta es un tanto técnica. Tiene que ver desde la optimización de nuestro código, desde cómo fue creada y concebida la página web. Si nosotros tenemos la capacidad de tener un equipo de desarrollo, tal vez valdría la pena acercarnos a ellos y decirles, queremos optimizar el tiempo de carga y que los desarrolladores se hagan cargo de este proyecto. Si nosotros tenemos el control del sitio web, tal vez lo que más vale la pena al no contar con un equipo de desarrollo sería ir a revisar las características del servidor donde montamos la tienda en línea. Para no confundir a las personas que tienen esta necesidad, esta sería la solución más viable tal vez, ir a revisar cuál es el plan que ellos tienen contratado de servidores o de host, ¿no? Porque técnicamente hay algunas adecuaciones que pueden realizar, pero tal vez no están documentados en este tema. Si pueden contar con la presencia de un equipo de desarrollo, yo diría que se acercaran con ellos, y tiene mucho que ver con compresión de HTML, de CSS, de JavaScript, para hacer que nuestro sitio cargue mucho más rápido, pero estos temas son un poco más técnicos, la verdad, y lo que yo recomendaría sería acercarnos a nuestro proveedor de host para que nos aumente la capacidad y que nuestro sitio sea mucho más responsivo a la hora de que un usuario quiere acceder a él. Relacionada con esta pregunta, Oscar, hay otra que también se está haciendo y las voy a ligar, aquí vienen al tema. Hay muchas personas que hacen, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de tamaño, su página en WordPress. No necesariamente recurren a una agencia, a un equipo de programadores o a lo mejor, si acaso, se apoyan con un freelance. ¿Qué tan complicado sería llevar a cabo tus recomendaciones de SEO en un sitio que es de este tipo de hágalo usted mismo como WordPress? Es muy buena pregunta y yo soy muy fan de WordPress. Yo inicié haciendo SEO en WordPress y lo que yo recomendaría es que todo lo podemos solucionar a través de plugins en WordPress. Esa es la ventaja. No hay que tener mucho conocimiento técnico sobre esto. Y puntualmente yo recomendaría 2 plugins para WordPress. Si quieren acelerar el tiempo de carga de su sitio, pueden utilizar un plugin que se llama WP Rocket. Es muy bueno, es de paga, creo que cuesta alrededor de $59. Y prácticamente hace todo este trabajo de optimización por nosotros. Y si queremos trabajar el SEO de una forma un poquito más automatizada, podemos utilizar un plugin que se llama Rank Math. Tiene una versión gratuita y tiene una versión Pro. La versión Pro les va a permitir hacer unas cosas más técnicas, pero en un inicio la versión gratuita les podría funcionar muy bien. Gracias, Oscar. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la importancia del SEO en la creación de una tienda en línea? Muy, muy importante. Si tienen la oportunidad de incorporar el trabajo de un SEO en la gestación de la idea de una tienda en línea, yo diría que es lo más recomendado, porque el SEO tiene la capacidad de crear la arquitectura del sitio web correspondiente a cómo el usuario final está buscando lo que nosotros vamos a vender. Entonces, yo diría que es determinante. Si bien el trabajo del SEO se puede realizar una vez que la estrategia ya está corriendo de la tienda en línea, es mucho más difícil dar reversa sobre algunas cuestiones técnicas o de contenidos que se pudieron haber evitado desde el inicio. Yo diría que si tienen la capacidad de incorporar el trabajo de un SEO desde la gestación de su tienda en línea, les va a ayudar muchísimo. Les debería de ayudar con la calidad de los contenidos, cómo es que el usuario busca lo que ustedes venden,
cuál es la categorización correcta, qué palabras clave deberían de usar para categorizar los contenidos, cuál es la arquitectura de las categorías que deberían de tener el sitio web. Entonces, si lo pueden hacer, yo diría que lo hagan. Y si ya están trabajando en la tienda en línea y de verdad quieren empezar a trabajar el SEO como una estrategia de adquisición, pues nunca es mejor momento que empezarlo desde ahorita y empezar a hacer rollback sobre las cosas que no están tan bien hechas y donde hay un área de oportunidad. Gracias. Vamos con la siguiente, Oscar. Bueno, nos preguntan si hay algún libro que recomiendas. Ahí te sugiero si lo puedes poner en el chat, así es más fácil que guarden las sugerencias que tengas de libros o demás referencias. Y voy a aprovechar para avanzar con las siguientes mientras me lo escribes. Nos preguntan también, cuando implementamos una estrategia para mejorar el SEO de nuestra tienda, ¿en cuánto tiempo podemos empezar a ver tendencias en Analytics para determinar si funciona o no? Y creo que esto está muy relacionado en una verdad muy importante que comentabas, Oscar, que es si queremos resultados inmediatos, SEO no nos los va a dar. Qué bueno que alineaste esa expectativa. Probablemente ahí ayude más la parte pagada de Google Ads, pero ¿en cuánto tiempo consideras que deberíamos empezar a ver un avance en el posicionamiento en esta indexación o en estos rankings de los resultados? Es muy buena pregunta y creo que es de las más recurrentes cuando trabajamos el SEO de un sitio web. Yo diría que a partir del sexto mes, dependiendo del nicho, ojo acá también, porque no solamente es importante tomar en cuenta que el tiempo no es decisivo, también el nicho donde estamos trabajando o compitiendo es importante. No es lo mismo trabajar un nicho de juguetes didácticos, como lo mencioné al inicio, al nicho de seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, que es uno de los más competidos en SEO, en SEM. Es prácticamente un terror entrar a competir a ese nicho. Entonces, yo diría que en 6 meses más o menos en promedio podríamos empezar a ver si nuestro sitio es nuevo también. Ojo, por acá depende si estamos empezando un proyecto totalmente desde cero o si el dominio, nuestro sitio web ya tiene mucha presencia en línea. Tal vez nos va a ser mucho más fácil y esto nos va a hacer que los periodos de tiempo se recorten, pero en promedio yo creo que en los 6 meses ya deberíamos de ver algunas tendencias, por lo menos de posicionamiento. Si bien no en los primeros lugares, ya deberíamos de empezar a ver posiciones 20, 30, por ahí, empezar a ver en Search Console cuáles son las keywords que nos están trayendo tráfico, en fin, creo que en 6 meses podríamos ya estar viendo algo. Muy bien, pues así tenemos una referencia, lo cual claramente, como has dicho, dependerá mucho de la industria, de la categoría, de la competencia, de qué tan peleada esté, qué tanto en jugadores como en la calidad de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, es una buena referencia. Avanzamos, siguen llegando más preguntas y espero que puedas estar algunos minutitos más para terminarlas. Estamos a 2 de terminar, pero me gustaría terminar con todas, si es que tienes el tiempo. Este está muy interesante, habla sobre YouTube. Nos preguntan, si hago un video de un review de un producto en mi canal de YouTube, al momento de subir el video, ¿debería o no agregar texto para explicar el contenido del video? Y bueno, esto pudiese ayudar al posicionamiento. Es una buena pregunta también. Hacer SEO en YouTube también es una estrategia, también se puede hacer SEO en YouTube. Y sí, yo recomendaría agregar descripción a todos los videos que podamos publicar, incluso hasta mencionar la keyword por la que queremos posicionar en el título. Estos son de los elementos que más toma en cuenta Google al momento de decidir eh, qué posición va a ocupar nuestro contenido en el buscador. El algoritmo de YouTube funciona diferente, tengo entendido que incluso ya puede entender el contenido que nosotros estamos publicando en el video, pero hay muchos elementos con los cuales toma en cuenta para decidir qué posición vas a ocupar. Estos pueden ser el título, la descripción, las etiquetas que utilizamos al momento de subir el video y obviamente la autoridad que vayamos construyendo también como, como los presentadores del video, ¿no? La autoridad se construye tanto para web como para YouTube.
Entonces, cuando alguien busca algo relacionado a lo que nosotros somos expertos, Google va a entender rápidamente que este tráfico lo debo dirigir para allá porque este canal de YouTube o esta página de Internet son muy buenos para solucionar este tipo de temas. Entonces es importante volvernos referentes también para tener presencia tanto en YouTube como en buscador. De acuerdo. Pues bien, Luis, ahí tienes las respuestas a tus dudas. Vamos con una de Carmen que nos dice, y también me parece muy relevante por nuestra audiencia, si tienes un micronegocio, ¿cuál es la mejor forma de hacer un SEO a nivel local? ¿O recomiendas que el SEO solamente debe aplicar a negocios grandes o incluso una cobertura más amplia, más allá de una localidad específica? No, si el negocio es local, completamente. Yo diría que hay que enfocar la estrategia de posicionamiento a nivel local. Y esto va a resultar significativamente más fácil posicionar que a nivel nacional o internacional, ¿no? Hay tiendas en línea que prácticamente tienen presencia en todo el mundo. Hacer SEO internacional es posible, pero obviamente tiene un nivel de complejidad más elevado. Si, por ejemplo, ustedes quieren, no sé, venden juguetes didácticos, por retomar el ejemplo, en Ciudad de México, va a ser mucho más fácil posicionar juguetes didácticos en Ciudad de México que simplemente posicionar juguetes didácticos. Entonces, si ustedes quieren posicionar, apóyense mucho en Google My Business. Para SEO local tienen que empezar desde crear el perfil ahí, empezar a ganar reputación cada vez que el usuario o un cliente vaya a su establecimiento físico, pídanle por favor que dejen un review en My Business, en su ficha de establecimiento, que mencionen cuál fue su experiencia, qué compraron, si pueden publicar una foto de lo que compraron. Esto va a ir alimentando al algoritmo para, de igual forma, ir creando una autoridad y relevancia para aquellos usuarios que buscan juguetes didácticos en Ciudad de México. Entonces, así es como funciona. Incluso si pueden hacer eh, más, más pequeña la segmentación todavía, si es una delegación o una colonia, o igual también háganlo. No va a ser, no va a ser igual de difícil posicionar juguetes didácticos en Ciudad de México que juguetes didácticos en Ciudad de México en tal delegación. Entre más específica sea la búsqueda y nosotros tengamos la solución a esa necesidad, más fácil va a ser para nosotros posicionar. De acuerdo, Oscar. Vamos con las últimas dos. En Facebook nos pregunta Charlie, lancé una marca de mango con chile, frutimango, vendiendo en Mercado Libre, WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿Crees que me puede ayudar a vender más, crear una página web y hacer un buen SEO? Es decir, si crees que le incrementaría, en este caso vale la pena hacer el sitio y posicionar la web, o tal vez los canales que tiene le van a ser más útiles. Es muy buena pregunta porque he visto que las ventas a través de estas plataformas que originalmente no se crearon para vender como tal han ido migrando hacia este tipo de comportamientos. Lo que yo siempre recomiendo es que pongamos a nuestro sitio web en el centro de la estrategia y que lo veamos como pequeños satélites, las redes sociales por las cuales estemos teniendo éxito. YouTube, Instagram, Facebook. ¿Y por qué? Porque lo que yo creo es que no sabemos qué sucede en el futuro, esas plataformas no son de nosotros, lo único que es de nosotros es nuestro sitio web y tal vez me voy a aventurar, ¿no? No sé si en el futuro Instagram quiera cobrar un porcentaje elevadísimo de las ventas que empiece a notar que se están registrando y eso al punto en el que truene nuestro negocio. O si Facebook empieza a restringir los canales de venta o empieza a cobrar también porcentajes elevadísimos. Yo creo que tenemos que centralizar la estrategia de venta en nuestra web y migrarla a las diferentes redes sociales, pero que siempre el centro sea nuestra página de internet. Si seguimos ahí, yo creo que en algún punto puede haber algún factor de riesgo. Si bien ahorita no hay ninguna señal que sea de alerta, no podemos descartar que en el futuro haya algún cambio que pueda poner en riesgo nuestro modelo de negocio que está basado en alguna red social. Muy buena reflexión.
Oscar, importante tomar eso en cuenta para no tener, como decimos a veces, todos los huevos en la misma canasta. Así. Vamos con la última y gracias por darte los minutos para estar aquí y contestarlas, Oscar. Nos preguntan si recomiendas algún marketplace para compra de backlinks enfocados a México. Va. Es también una muy buena pregunta y es un poquito más técnica. Yo siempre que hablamos de backlinks, no recomiendo comprar backlinks, sinceramente. Yo lo que recomiendo siempre para una estrategia de link building es crear primero una estrategia de PR, crear un canal de comunicación de nuestra empresa o de nuestra tienda en línea con blogs o medios de comunicación o sitios web que tengan relación semántica con nuestro producto, con lo que nosotros vendemos, y empezar a crear una relación de PR, es decir, de relaciones públicas, y empezar a generar tal contenido que sea de valor para estos blogs, para estos medios, que sea tan relevante para ellos que valga la pena ser retomado. Es decir, que nosotros podamos volvernos, perdón, una fuente noticiosa para ellos, de tal forma que valga la pena generar una noticia acerca de nosotros, de nuestra tienda en línea o de, no sé, podemos generar N cantidad de noticias en relación a nuestra tienda en línea, ¿no? Si agregamos tal categoría de productos que antes no vendíamos, tal vez no podemos descartar que a un bloguero esto le resulte atractivo y hable de nuestra tienda y nos genere un enlace, pero ir a un marketplace a comprar un enlace como si fuera cualquier otro producto, yo no lo recomiendo. La verdad es que Google cada vez es más inteligente y la inteligencia artificial que está teniendo para identificar este tipo de comportamientos está llegando a niveles que yo ya no me atrevería a correr una estrategia de ese tipo. Muy bien la recomendación, Oscar. Pues muchas gracias. Con eso vamos a dar por terminada nuestra asesoría del día de hoy. La verdad es que muchísimas gracias a ti, Oscar, a Quesky, por estar aquí y darnos estas asesorías desde su expertise, que, bueno, Quesky se ha convertido, yo no sé si llamarle startup o no, pero en una empresa mexicana muy importante en su ámbito, innovando y haciendo cosas disruptivas muy interesantes. Así que gracias por estar aquí. Y a la audiencia recordarles que, bueno, que anulados ya en este 2021, nos seguiremos viendo todos los jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos la próxima semana con una nueva asesoría de Entiendo por Internet. Gracias, Oscar. No sé si quieras decir algo al final. No, muchas gracias por la invitación y a todos los que aguantaron hasta esta hora. Sé que estuvo un poquito larga, pero gracias igual. Si tienen alguna duda, creo que va a quedar esto grabado y se pueden ir al inicio. Por ahí pueden encontrar mis redes sociales, mi correo si tienen alguna pregunta más específica. Y pues adelante con toda confianza. Gracias por la apertura. Efectivamente, como que lo mencionas, esto se graba en Facebook y en YouTube, también en la página de Atiendo por Internet. Así que pues nos seguiremos viendo, nos vemos de hoy en 8. Se despide su anfitrión, Omar Santiago Medina, de Plus Media, y a nombre de la Asociación de Internet, agradecerles que estén aquí ambas partes. Muy buena tarde.